Hola, ¿qué tal? Uno de mis seguidores me pide que explique esto. Eh, ¿Por qué celebramos? Bueno, en realidad fue principalmente una imprudencia por parte de los vendehumos eh, diarios que tenemos en el Perú. En el Perú hay muchos periodistas de vendehumo y le dieron una cuota de sensacionalismo a la guerra y creíamos que la habíamos ganado. Creíamos que sin haberla iniciado la habíamos ganado. Los políticos estaban temblando, los periodistas estaban asusando para vender diarios y los peruanos creíamos que habíamos ganado la guerra y eso no va a ser así porque todos sabemos que la vamos a perder. Pero vamos a contarte un poquito y a responder, a profundizar sobre este mensaje, sobre algunos textos que los diarios empezaron a pregonar en abril de 1879. Días antes, el mismo día y días posteriores en que Chile nos declaró la guerra el 5 de abril de ese año. Como bien sabemos, Chile le declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879. La declaración de la guerra no era extraña ni sorprendía a nadie. Se comentaba por muchos días de anticipación lo que estaba por suceder. En Lima, ni periodistas ni políticos tenían idea sobre lo que ese hecho tremendo significaba. Nos creíamos ganadores y a eso contribuyeron los diarios. Por ejemplo, el diario La Patria del 2 de abril se habían publicado los siguientes versos. Se desató la tormenta contra el Perú, caballeros. La guerra está declarada. Nos ha anunciado el telégrafo por el Consejo de Estado de Pontífices chilenos. Pues señor, se armó la gorda. Ahora sí que estoy contento, pues veo que en las entrañas de este generoso pueblo late cual nunca, señores, ferviente, digno, soberbio, ese amor patrio que siempre fue el guardián de nuestros fueros y cuyo empuje invencible jamás pudo contenerlo, ni en los mares ni en la tierra, el enemigo extranjero. Vaya exageradas palabras para ser honesto. El diario La Tribuna del 2 de abril transcribió un comentario de la agencia en Lima del siguiente diario, de Londres, que decía lo siguiente. Por telegrama, fechado ayer 1 de abril en Valparaíso, nos informa la agencia de la compañía en dicho puerto que Chile declara la guerra al Perú. Además, aclara en su editorial lo siguiente. El telegrama que en este lugar publicamos no es exacto. Su origen viene del proyecto del Consejo de Estado chileno que aprobó un mensaje al Congreso pidiendo que se faculte al gobierno para declarar la guerra al Perú, si lo estimase conveniente. La guerra, pues, no está declarada, pero es indudable que Chile le declarará la guerra al Perú. Al mediodía del 4 de abril, en una especie de antesala a lo que ya se veía venir, con la presencia como de 1.500 a 2.000 ciudadanos, se desarrolló una manifestación en la que el contraalmirante Lisandro Montero fue invitado a hablar y dijo lo siguiente. Ciudadanos, la República atraviesa momentos solemnes y por lo mismo nuestro patriotismo debe retemplarse. Los pueblos como el Perú no buscan la lucha, pero tampoco la rehuyen cuando se les provoca. Nuestras glorias tienen un recuerdo imperecedero en el Callao. Si se nos llama al desierto, iremos, pero el primero de nuestros deberes es la moderación y el respeto al gobierno. Preciso es rodearlo, aceptando el puesto que él nos designe para defender la patria. Por otro lado, La Tribuna nuevamente comentó en su página editorial del día 4 de abril. Chile, cegado por la vanidad y la codicia, está resuelto a no detenerse en el camino del escándalo. Ayer, sin previa declaración de guerra, ocupa una parte del territorio boliviano con el designio de apropiárselo, invocando una ilusoria reivindicación. Hoy declara la guerra al Perú, solo porque imagina que puede ser un obstáculo para la posesión definitiva del territorio que se ha apropiado. El Perú acepta la guerra que Chile le declara con la entereza que el honor exige y con la confianza que inspira la justicia y la grandeza de la causa que está llamado a defender. El jueves 5 se nos publicó la declaratoria de guerra de Chile contra el Perú. Se comentó la nota del exministro de Chile mediante la cual se solicitaba su pasaporte. El diario La Opinión Nacional, que dirigía Andrés Avelino Aramburu, hizo afirmaciones irresponsables y fuera de la realidad. Dijo lo siguiente. Estamos preparados y estamos resueltos a todo. Chile nos declara la guerra, nos encontrará. No solo con la valerosa decisión de recoger el guante,
sino con los elementos necesarios para devolvérsela en el corazón de nuestras metrallas. Con igual imprudencia se pronunció el diario El Nacional. Dijo lo siguiente: no nos intimida la balandronada chilena, porque estamos seguros de que si ellos nos buscan, no será para ponerse al frente o al alcance de nuestros cañones, sino para cometer sus fechorías en lugares indefensos. Pues como pueden ver, nos creíamos triunfadores y sin embargo no éramos sino un país desarticulado económica y socialmente hablando. El indígena de la sierra no se entendía con el cholo de la costa y el blanco vivía en un mundo aparte, como encerrado en una burbuja. Los frecuentes golpes militares arruinaron la posibilidad de construir un estado fuerte y eso fue fatal. Era conocido que el Perú no podía hacer frente a la guerra, pero se dejaba correr la idea de que estábamos preparados para enfrentarla. Sin embargo, en los Anales de la Hacienda Pública, que es una obra de José Rodríguez de 1927 en el tomo 14, fuente de información siempre consultada, podemos leer lo siguiente: el Perú estaba no solo en la bancarrota financiera y en la impotencia militar, se hallaba a los bordes del desastre con sus fatales consecuencias. En 1878, Argentina solicitó del Perú el préstamo de su escuadra ante la inminencia de una guerra contra Chile por el territorio de la Patagonia. Jorge Basadre nos explica un poco este episodio. El Perú creyó que la paz estaba asegurada entre dos vecinos del sur. Por consiguiente, sabiendo además su debilidad en el mar, se desatendió de la Alianza Argentina. Las relaciones entre Chile y esa república se agravaron precisamente entonces. El pacto con Buenos Aires, en consecuencia, presentó para el Perú la posibilidad de un conflicto inmediato no solo con Chile, sino también hasta con Brasil. Por otra parte, un cambio de ministros se había producido en Lima. El nuevo canciller, Aníbal Víctor de la Torre, se negó cuando el gobierno argentino tomó la iniciativa para reanudar las negociaciones para una alianza en 1875. Idéntica actitud tuvo en agosto de 1877 el canciller Raprigliosi, ante otra insistencia, y también en noviembre de 1878, cuando Argentina pidió prestados al Perú sus elementos navales. Basadre, 1943, página 403. Una nueva razón en torno de este tema aparece en un trabajo del diplomático peruano Pereira en su estudio sobre la guerra. Dice lo siguiente: tampoco hay que olvidar que en 1878 el Perú había optado por mantenerse neutral en un momento de extrema tensión en las relaciones chileno-argentinas. Ese año el gobierno de Buenos Aires llegó a solicitar en Lima elementos navales que fueron denegados. Con un pésimo manejo de nuestras relaciones internacionales y notándose la desesperación del gobierno de Prado, el canciller Manuel Irigoyen, con las instrucciones que le envía Aníbal de la Torre el 7 de marzo de 1879, propone lo que meses atrás se le había denegado a Chile. Ahora bien, si ninguno de los medios indicados fuese aceptado por este gobierno, puede usted proponerle la compra de uno de sus dos blindados, que sería por tercera mano y consultado las reservas convenientes, mediante siempre la más completa reciprocidad por parte del Perú, de suerte que si más tarde la República Argentina viera la necesidad de hacer uso de su escuadra, el Perú estaría obligado a venderle sus mismos buques y a poner además a su disposición uno de sus blindados. Irigoyen, en 1921, página 298. Acá lo más sorprendente fue lo que declaró el presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, el 24 de abril, o sea, 19 días después de declarada la guerra, en un mensaje que dio al Congreso Extraordinario y pronunció las siguientes palabras. Escuchemos. La República de Chile nos ha declarado la guerra porque el gobierno del Perú procuraba evitar la que había estallado entre ellas y la de Bolivia. Y el Perú la ha adoptado con ese entusiasmo activo y generoso que lo caracteriza en las grandes situaciones, con ese entusiasmo que siempre inspira la justicia precursora de la victoria. Si los esfuerzos por la conservación de la paz han sido estériles, si Chile, que solo se ha armado con el propósito de agredirnos, llegando hasta el punto de ofrecer su apoyo material y moral a los caudillos bolivianos a fin de que se apoderasen del antiguo departamento de Moquegua, quiere la guerra a toda costa con el Perú, si locamente y desmintiendo su preciada sensatez se ha lanzado a los campos de batalla, a ellos vuela el Perú, cual corresponde a su dignidad ofendida y al valor de su ejército y su armada. Ha bastado que Chile lanzara el grito de guerra para que el Perú se levantara entero a poner a disposición del gobierno las vidas y las haciendas de sus hijos. El Perú presenta a la contemplación de las naciones civilizadas el más bello espectáculo de patriotismo.
si estaban vacías las arcas fiscales, si los cuerpos del ejército y la marina se encontraban reducidos a los límites que señala la ley para los estados de paz, hoy todos son soldados, decididos a sacrificarse en aras de la patria. El Perú, puesto de pie en un instante al frente de su gratuito enemigo, vengará la injuria que levemente le ha inferido. En los primeros días de mayo, el jefe de Estado se fue al sur, al puerto de Arica, para desde allí dirigir las operaciones militares. Nicanor Castro Luna Victoria, autor de Revelaciones históricas sobre la paz en el Perú, escribió lo siguiente: tenemos a su excelencia, el señor general Prado, en Arica, al frente del ejército aliado para defender en tierra y en mar los intereses de Bolivia y la autonomía del Perú, como supremo director de la guerra. Como podemos ver, los políticos y periodistas peruanos, posiblemente financiados los primeros por los segundos, se aliaron para poder llenar de entusiasmo a los peruanos de una guerra absurda, una guerra con un país con el que no teníamos frontera y una guerra que honestamente le pertenecía a Bolivia y no al Perú. Esta guerra fue tan entusiasta para los peruanos que muchos se enrolaron al ejército inmediatamente. Incluso Mariano Ignacio Prado dice que no había plata en las arcas fiscales y que los peruanos inmediatamente empezamos a donar dinero. Incluso la iglesia, los trabajadores públicos donaron un porcentaje de sus sueldos. Y que al final las arcas empezaron a tener dinero. El mismo Mariano Ignacio Prado utilizará ese dinero para enviar a 2 emisarios a Europa para comprar 2 barcos, el Diógenes y el Sócrates, que no van a llegar hasta después de la guerra porque Inglaterra los decomisa, declarando su neutralidad. Y Mariano Ignacio Prado se va a ir del Perú el 17 de diciembre de 1879, el entusiasta presidente, el que decía: hay plata en las arcas gracias a la bondad de los peruanos, hay soldados en los cuarteles que antes no habían gracias al patriotismo. Ya ese mismo patriótico presidente del Perú se fugó del Perú el 18 de diciembre de 1879, el día de su cumpleaños, ¿no? Es una locura. Ese entusiasmo, esas mentiras, esos engaños que los políticos y periodistas peruanos a lo largo de la historia nos han transmitido, es algo que yo repudio con inmensa devoción y profesionalismo. Si no hubiese existido esa cuota adicional, los peruanos hubiésemos estado más conscientes de a dónde íbamos. Íbamos a una guerra con 18 tipos de fusiles, íbamos a una guerra con buques antiguos, con 15 años de antigüedad, Chile con 5 o 6 años de antigüedad, o 4 años en otros casos, con el Blanco Encalada y el Cochrane. Íbamos a la guerra con uniformes que algunos indígenas no tenían plata ni siquiera para pintarlos, para teñirlos. Íbamos a la guerra con soldados inexpertos, que no había dinero ni siquiera para cubrir la pólvora que hubiese permitido los ensayos de disparo. Íbamos a una guerra con políticos mediocres, con políticos pusilánimes, donde vamos a tener 6 presidentes y cobardes a montones, héroes a pesar de todo, muchísimos también. Así que ese entusiasmo fue absurdo, fue provocado por los políticos, fue provocado también el entusiasmo por los periodistas, una alianza política periodística que siempre se ha vivido en el Perú. Si no, veamos los enormes niveles de corrupción a los que han caído los medios de comunicación en el Perú a lo largo de la historia. Los periodistas son, no sé si en Chile o en otro país pasa igual, pero en el Perú los periodistas son agentes políticos de los gobiernos de todo. Si te gustó este video, compártelo, deja tu comentario. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete y del mismo modo acompáñanos a seguir compartiendo este contenido. Tengo un debate el día jueves. Este jueves tengo un debate con un comandante de la Marina peruana, si no me equivoco, ese señor Guevara, y vamos a debatir la intervención inglesa en la Guerra del Pacífico, verdad o mentira. Esto va a ser en la calle José Gálvez 124 en Miraflores, frente al Won de la Bajada Balta, perdón. Esto queda en Miraflores, ¿ok? En la librería Cultura Peruana. Si quieres puedes asistir, ahí nos encontramos, conversamos un poco y disfrutamos el momento. Que Dios lo bendiga, que tengan un lindo día y conmigo hasta la próxima oportunidad.